Elvira no era una mujer, era un eco de la burla que se tejía a sus espaldas en la Plaza Mayor de Almodóvar del Campo, un pueblo de Castilla-La Mancha donde el sol no perdonaba y las lenguas eran más afiladas que la hoz del jornalero. Su aislamiento no era una elección, sino una condena impuesta por la miseria y el chismorreo. Si te gustan las historias que te tocan el alma y te dejan pensando, suscríbete y prometo que siempre tendrás un asiento en primera fila para los dramas más viscerales. Empecemos. Todos, absolutamente todos, decían que la casa de la viuda no valía nada. Era un caserón de piedra caliza, con la fachada agrietada como la piel de un anciano y un tejado que se hundía lentamente, como un barco que se rinde al mar. La llamaban la casa del silencio, o, con más crueldad, el esqueleto de la ruina. Desde que su marido, don Anselmo, murió hace 5 años, llevándose consigo el secreto de una supuesta fortuna perdida y dejando solo deudas y un olor a naftalina, Elvira se había convertido en el blanco perfecto. La gente del pueblo, que antes la envidiaba por su matrimonio con el hombre más rico de la comarca, ahora se regodeaba en su desgracia. Mírala, la pobre Elvira, tan altiva que era, y ahora vive entre ratas y goteras. Cuchicheaba doña Carmen la panadera mientras despachaba barras de pan. Esa casa es un peligro, un nido de bichos. Debería venderla al ayuntamiento por lo que le den y largarse, sentenciaba don Ricardo, el promotor inmobiliario del pueblo, un hombre con la ambición de un buitre y la sonrisa de un político. La burla era el aire que respiraba Elvira. Cada vez que salía a comprar un poco de aceite y pan, sentía el peso de las miradas, el murmullo constante que la despojaba de su dignidad. La casa, su último refugio, era también su mayor vergüenza a ojos del pueblo. Pero Elvira, a sus 62 años, era una mujer de resistencia forjada en el dolor. No era rica, pero era dueña de su silencio. Y en ese silencio, en la penumbra de su cocina, había plantado una semilla de dignidad que se negaba a marchitar. Don Ricardo la había visitado 3 veces. 3 veces con la misma oferta irrisoria. Elvira, seamos sinceros. Esa casa es una ruina. El solar es lo único que vale y con suerte. Te ofrezco 10.000 euros. Es un favor que te hago para que puedas irte a un piso decente en Ciudad Real, le dijo la última vez con un tono que mezclaba condescendencia y amenaza velada. Elvira, con su vestido negro de luto perpetuo y sus manos nudosas, lo miró a los ojos. Eran unos ojos cansados, pero con un brillo de acero. Don Ricardo, su voz era un susurro seco, como el crujir de las hojas muertas. Esta casa fue de mi abuela, de mi madre y de mi suegra. Aquí nací yo, y aquí moriré. No está en venta, y menos por 10.000 euros. No valdrá nada para usted, pero para mí lo es todo. La negativa de Elvira encendió la mecha de la codicia en don Ricardo. Él sabía algo que el pueblo ignoraba. La casa, a pesar de su aspecto ruinoso, estaba ubicada en el único terreno que permitía la expansión del nuevo polígono industrial. El valor del solar, si lograba la recalificación, era incalculable. Y Elvira era el único obstáculo. El aislamiento de Elvira era su mayor debilidad. No tenía familia, ni amigos. Su única compañía era un viejo gato tuerto llamado Lázaro, y los recuerdos que danzaban en el polvo de las habitaciones cerradas. Una noche de luna nueva, el silencio de Almodóvar del Campo se rompió con el sonido de una furgoneta negra que se detenía a 100 metros de la Casa del Silencio. Don Ricardo, con un pasamontañas que no ocultaba su barriga prominente, estaba acompañado por Paco y Jesús, 2 matones de poca monta con la inteligencia justa para seguir órdenes. Recuerden, no queremos ruido. Entramos, la asustamos para que firme los papeles que traigo y nos vamos. Si se resiste, un pequeño accidente no vendrá mal, pero lo importante es que firme, siseó don Ricardo pasándoles una linterna y una palanca. Elvira estaba despierta, siempre lo estaba. El insomnio era su centinela. Desde su ventana vio las sombras moverse. No sintió miedo, sino una rabia fría y antigua. Sabía que este momento llegaría. La resistencia no era solo una postura, era una estrategia. La puerta trasera, la que daba al patio de la higuera seca, se dio con un crujido sordo bajo el golpe de la palanca. Los 3 hombres entraron, el olor a humedad y a abandono golpeándoles la cara. «Elvira, sal de donde estés. Esto se acabó», gritó don Ricardo, su voz resonando en el vestíbulo oscuro. La casa era un laberinto de sombras. Los hombres avanzaron con cautela, sus linternas cortando la oscuridad. Llegaron al salón principal, donde un piano cubierto con una sábana parecía un fantasma. «Aquí no hay nada, jefe, solo mierda vieja», masculló Paco, pateando una silla rota. Pero don Ricardo no buscaba muebles. Buscaba la firma, y para eso necesitaba a Elvira. Subieron las escaleras que gemían bajo su peso. Elvira estaba en el rellano, inmóvil, como una estatua de sal. «Ahí estás, vieja bruja. Firma esto y te juro que no te tocaremos».
exclamó don Ricardo agitando un fajo de papeles. Elvira no se movió, solo levantó una mano y señaló hacia el suelo, justo a los pies de don Ricardo. Han entrado en mi casa, don Ricardo, y han profanado el único lugar donde mi marido guardó lo que realmente le importaba, dijo Elvira, con una voz que ahora era clara y resonante, desprovista de la sequedad anterior. Don Ricardo, confundido, bajó la mirada. El suelo de madera justo donde él estaba parado parecía ligeramente diferente. Una tabla estaba suelta. «¿Qué tonterías dices? ¿Qué guardaba tu marido aquí? ¿Más deudas?», se burló, pero su voz sonó menos segura. Jesús, el más joven y curioso, se agachó y tiró de la tabla suelta. Un hueco oscuro se reveló. El aire que salió de él no olía a naftalina ni a humedad, sino a tierra fresca y a algo metálico. Don Ricardo empujó a Jesús y metió la linterna en el hueco. Lo que vio no era oro, ni joyas, ni dinero. Era algo mucho más impactante, algo que heló la sangre en sus venas y borró de un plumazo la codicia de su rostro. En el fondo del hueco, cuidadosamente envuelto en un paño de terciopelo, había un pequeño cofre de madera. Pero no era el cofre lo que lo paralizó, era lo que estaba grabado en la tapa: el escudo de la Casa de Alba, la familia noble más antigua de España, y un nombre: Elvira de Tormes. Don Ricardo no tuvo tiempo de procesar el nombre. Mientras su mente luchaba por conectar a la viuda pobre con la nobleza, sintió un crujido bajo sus pies. La tabla que Jesús había quitado no era la única suelta, era parte de un mecanismo. Elvira sonrió por primera vez en 5 años, una sonrisa triste pero triunfante. Todos decían que la casa no valía nada, don Ricardo, pero mi marido no perdió su fortuna, la escondió y la protegió, y ahora usted y sus amigos están justo encima de ella. Y no es oro lo que la protege. Un sonido de engranajes oxidados llenó el silencio. El suelo del rellano, un tramo de 3 metros cuadrados, comenzó a hundirse lentamente, revelando un pozo negro y profundo debajo. Don Ricardo intentó saltar hacia atrás, pero Paco y Jesús, en pánico, lo empujaron. Los 3 cayeron en la oscuridad con un grito ahogado. Elvira se quedó en el borde, mirando hacia el abismo. El silencio regresó a la casa del silencio, más denso y pesado que antes. Elvira no se movió del borde del abismo. El eco de los gritos de don Ricardo y sus secuaces se había extinguido, tragado por la tierra húmeda y el silencio ancestral de la casa. Elvira se quedó allí, respirando el aire frío que subía del pozo, un aire que no olía a muerte, sino a liberación. La justicia poética, pensó, era un plato que se servía frío, y ella lo había cocinado a fuego lento durante 5 años. Se arrodilló, no por debilidad, sino para mirar de cerca el hueco. La tabla suelta, la que Jesús había retirado, era la clave. Don Anselmo, su marido, no había sido solo un hombre de negocios, sino un ingeniero autodidacta con una obsesión por los mecanismos de relojería y las trampas de caza. Había pasado sus últimos años, cuando el pueblo creía que estaba arruinado, reforzando la estructura de la casa, no para que no se cayera, sino para que se abriera solo en el momento justo. Elvira extendió la mano y tocó el borde de la madera. Sintió un escalofrío. Había cruzado una línea. La burla del pueblo, el aislamiento que la había consumido, todo se había condensado en ese acto de resistencia final. Pero ahora el peso de ese acto era más pesado que el de todas las miradas de desprecio juntas. Si te sientes identificado con la lucha de Elvira, con esa necesidad de resistir cuando todo te empuja a caer, déjame un comentario. Me encantaría saber qué harías tú en su lugar. Elvira se levantó y, con una fuerza que no sabía que poseía, arrastró una vieja cómoda de roble hasta el hueco, cubriéndolo. El suelo del rellano volvió a ser un suelo, aunque su corazón ya no lo era. El cofre, el pequeño cofre con el escudo de la Casa de Alba. Bajó al salón, donde la luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas. El cofre estaba sobre la mesa, donde don Ricardo lo había dejado caer. Era pequeño, de madera de ébano, y el escudo de armas, tallado con una precisión exquisita, brillaba débilmente. Elvira de Tormes. Ese era su nombre de soltera. Un nombre que había enterrado bajo el apellido de su marido y la miseria de su viudez. Ella no era una simple viuda de Almodóvar del Campo. Era la última descendiente de una rama menor, pero legítima, de la Casa de Alba, una rama que había caído en desgracia hacía más de un siglo. Abrió el cofre. No había joyas, ni lingotes de oro. Solo un fajo de documentos amarillentos y un diario encuadernado en cuero. El diario de don Anselmo. Elvira se sentó y comenzó a leer. Y en cada página, el sufrimiento de su aislamiento se transformaba en el descubrimiento interno de una verdad que lo cambiaba todo. Don Anselmo no había perdido la fortuna, la había vendido. No, no la había vendido, la había sacrificado.
El diario revelaba que la fortuna de los Tormes no era monetaria, sino territorial. Eran dueños de una vasta extensión de tierra en la Sierra de Gredos, una tierra que el gobierno quería expropiar para un proyecto de conservación natural. Don Anselmo, un hombre de principios férreos, se había negado a vender, pero la presión, las amenazas y las deudas falsas lo habían acorralado. En lugar de ceder, don Anselmo había ideado un plan. Había vendido la tierra a una fundación ecologista anónima por un precio simbólico, con la condición de que nunca se pudiera construir en ella. A cambio, la fundación le había entregado una suma considerable, pero no en efectivo, sino en títulos de propiedad de una mina de mercurio abandonada en Almadén, la más grande de España. «Mi amada Elvira», escribió don Anselmo en la última página, «la mina está agotada, sí, pero el valor no está en el mercurio, sino en lo que se construyó para extraerlo. El subsuelo de esa mina es un laberinto de túneles y cámaras. Es el lugar más seguro de España. Y allí, mi amor, he escondido el verdadero tesoro, la documentación que prueba tu linaje y, más importante, la escritura de propiedad de esta casa que esconde el secreto de la mina. La casa no valía nada, decían, pero era la llave». Elvira entendió. La burla, el aislamiento, la ruina aparente, todo había sido un escudo. Don Anselmo había fingido la bancarrota para que nadie sospechara que la casa era el centro de un secreto mucho más grande que el dinero. La trampa en el rellano no era solo para ladrones, sino para cualquiera que intentara forzar la entrada y descubrir la verdad antes de tiempo. El descubrimiento interno de Elvira fue brutal. Su sufrimiento no había sido en vano. Había sido la última pieza del plan de su marido. Ella era la guardiana, la resistencia final. Pero el silencio de la casa no duró. A la mañana siguiente, la desaparición de don Ricardo, un hombre influyente, no pasó desapercibida. El pueblo, que antes se burlaba de Elvira, ahora la miraba con una mezcla de miedo y fascinación. 2 días después llegó el reconocimiento, pero no el que Elvira esperaba. El sargento de la Guardia Civil, un hombre joven y de ojos penetrantes llamado Javier, se presentó en la Casa del Silencio. No venía a consolar a la viuda, sino a interrogarla. «Doña Elvira, don Ricardo no aparece. Su furgoneta fue encontrada a 2 calles de aquí. La última persona que lo vio con vida fue usted, cuando vino a hacerle una oferta por la casa», dijo el sargento con una voz que no admitía réplicas. Elvira, vestida con su luto inmutable, lo recibió en el vestíbulo. El olor a humedad y a abandono era su mejor aliado. «El sargento don Ricardo vino, sí. Le dije que no vendía. Se enfadó y se fue. Eso es todo», respondió Elvira, con la calma de quien ha ensayado esa respuesta 1000 veces. El sargento Javier no era tonto. Vio la cómoda arrastrada en el rellano, las marcas en el suelo. Vio el brillo en los ojos de Elvira, un brillo que no era de locura, sino de una inteligencia fría y calculadora. «¿Y qué es eso, doña Elvira?», preguntó señalando una pequeña mancha oscura en el suelo cerca de la cómoda. Elvira miró. Era sangre. Sangre de don Ricardo, que se había golpeado la cabeza al caer. «Es vino, sargento, se me cayó una botella de Valdepeñas. La casa es vieja, ya sabe». «Las manos tiemblan», mintió Elvira, con una convicción que la sorprendió a sí misma. El sargento no se dejó convencer. Pidió permiso para inspeccionar la casa. Elvira, sabiendo que no podía negarse, lo guió. La inspección fue superficial. El sargento no encontró nada, pero al salir se detuvo en el jardín trasero, junto a la higuera seca. «¿Y esa tierra removida, doña Elvira? Parece que alguien ha estado cavando», preguntó, señalando un pequeño montículo de tierra fresca. Elvira sintió que el corazón le daba un vuelco. Había enterrado la palanca y las linternas de los matones allí, en un intento desesperado por borrar las pruebas. «Es mi gato, sargento, Lázaro. Le gusta jugar con la tierra. Es un gato viejo pero juguetón», dijo Elvira, rezando para que el sargento no se acercara. El sargento Javier se acercó al montículo. Se agachó y con la punta de su bota removió la tierra. No encontró la palanca, pero encontró algo peor. Una pequeña pieza de metal, brillante y pulida, que no pertenecía a un gato. Era un gemelo de oro, con las iniciales RG grabadas, las iniciales de don Ricardo Gómez. El sargento se levantó, el gemelo en la palma de su mano. Sus ojos se clavaron en los de Elvira. El reconocimiento era mutuo. Él sabía que ella mentía. Ella sabía que él sabía. «Doña Elvira», dijo el sargento, su voz ahora baja y peligrosa, «voy a volver, y cuando vuelva no será solo para preguntar, será para buscar, y le aseguro que encontraré lo que busca». El sargento se fue, dejando a Elvira sola con el gemelo de oro en la mano. La resistencia había sido exitosa, pero la guerra no había terminado. Elvira regresó al salón y miró el diario de don Anselmo. Había una última anotación, una advertencia que no había entendido hasta ahora. «Elvira,
El verdadero peligro no es la codicia, sino la verdad. Si alguien descubre el secreto de la mina, no solo querrán el oro, querrán el poder que viene con él. Y para protegerte, he dejado una última pista, un mapa que solo tú puedes descifrar. Está en el lugar donde todo comenzó, donde la casa de Alba se convirtió en la casa del silencio. Elvira miró a su alrededor. ¿Dónde había comenzado todo? ¿En el cofre? ¿En el rellano? De repente sus ojos se posaron en el piano cubierto con la sábana, el fantasma del salón, el piano que don Anselmo le había regalado el día que se casaron. Se acercó, quitó la sábana y abrió la tapa. Las teclas estaban amarillentas pero intactas, y en el atril no había partituras, sino un trozo de papel doblado. Lo desdobló. Era un dibujo de la casa, pero con una diferencia. En el sótano, donde solo había tierra y escombros, había un círculo marcado con una X. Y al lado, una sola palabra: Tormes. Elvira bajó al sótano. La luz de su linterna reveló un espacio pequeño y claustrofóbico. Buscó la X, el círculo. No había nada, solo tierra, pero recordó la palabra: Tormes, su apellido. Se arrodilló y comenzó a cavar con sus propias manos, justo en el centro del sótano. La tierra estaba blanda. Después de unos minutos, sus dedos tocaron algo duro. No era piedra, era metal. Tiró con todas sus fuerzas y desenterró una pequeña caja de hierro, oxidada y pesada. La abrió. Dentro no había un mapa. Había un único objeto, una llave antigua de hierro forjado con el escudo de la casa de Alba grabado en el mango. Elvira sintió un escalofrío que no era de frío. La llave no era para la casa, era para la mina. En ese momento escuchó un ruido, un golpe seco en la puerta principal. El sargento Javier había regresado, y esta vez no estaba solo. Elvira se quedó paralizada en el sótano, la llave en la mano, la tierra en la cara. La luz de la linterna se apagó. Escuchó la voz del sargento resonando en el vestíbulo. «Doña Elvira, sabemos que está aquí. Abra la puerta o la derribaremos». Elvira estaba atrapada, la llave del tesoro en su mano, la verdad de su linaje a punto de ser revelada y la Guardia Civil a punto de entrar. ¿Qué hará Elvira? ¿Se entregará y revelará el secreto de la mina o intentará escapar con la llave arriesgándose a ser acusada de asesinato? Elvira sintió el pánico helado por un instante, pero la mano que sostenía la llave de hierro forjado era firme. La tierra en su rostro, el olor a humedad y el eco de la voz del sargento Javier en el vestíbulo la devolvieron a la realidad. No era una viuda asustada, era Elvira de Tormes, la última guardiana de un secreto. «Doña Elvira, si no abre derribaremos la puerta», gritó el sargento, y el sonido de un golpe seco, metálico, resonó en la casa. Elvira se arrastró por el sótano buscando la X que don Anselmo había dibujado. No era un lugar para cavar, sino un punto de referencia. Recordó la advertencia de su marido: «La casa esconde el secreto de la mina». Se detuvo en el centro del círculo imaginario. Levantó la vista. El techo del sótano, de vigas de madera gruesas y oscuras, parecía normal, pero al pasar la linterna notó algo. Una de las vigas justo encima de la X tenía una pequeña muesca, casi invisible. Con la punta de la llave, Elvira presionó la muesca. Un clic sordo como el de un mecanismo de reloj rompió el silencio. La viga no se movió, pero una sección del muro de piedra, que parecía ser la pared trasera del sótano, se deslizó hacia un lado, revelando un túnel estrecho y oscuro. Era el escape de la resistencia. Elvira no dudó. Se deslizó por la abertura justo cuando la puerta principal de la casa cedía con un estruendo. «Está en el sótano, vamos», escuchó gritar al sargento. El túnel era un pasadizo de ladrillo, bajo tierra, que olía a tierra seca y a historia. Corrió, no con la agilidad de una joven, sino con la determinación de quien ha encontrado su propósito. El túnel terminaba en una trampilla de madera oculta bajo un montón de leña en el cobertizo trasero, justo al lado de la higuera seca. Salió a la noche, jadeando, con la llave en el bolsillo y el diario de don Anselmo bajo el brazo. La luna, ahora alta, iluminaba el camino. Elvira no fue a la estación de autobuses, fue al cementerio. Don Anselmo estaba enterrado allí, bajo una lápida de mármol simple. Elvira se arrodilló y con la tierra del sótano aún en sus manos le susurró: «Lo he entendido, Anselmo. He resistido. Ahora a por el reconocimiento». Dejó el diario en la tumba. No era un tesoro, sino una confesión. Y la verdad, a veces, es mejor que se encuentre sola. A la mañana siguiente, Elvira llegó a Almadén, el pueblo de la mina de mercurio. Era un lugar sombrío, con el aire pesado por el recuerdo de siglos de trabajo forzado. La mina, cerrada desde hacía décadas, era ahora un museo. Elvira se dirigió a la entrada principal. El vigilante, un hombre mayor y aburrido, la miró con desconfianza.
La mina está cerrada, señora. Solo visitas guiadas, dijo. No vengo de visita, respondió Elvira, sacando la llave de hierro forjado. Vengo a abrir. El vigilante se rió. Esa llave es más vieja que mi abuela. Si quiere entrar, compre un billete. Elvira no discutió. Se dirigió a una pequeña puerta lateral, olvidada y oxidada, que nadie usaba. La puerta de la antigua casa de máquinas. Insertó la llave. Giró. El óxido protestó con un chirrido agudo, pero la cerradura cedió. El vigilante la miró con la boca abierta. Elvira entró. Si te emociona este giro, si sientes la adrenalina de Elvira, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia. Tu apoyo es mi motor. El interior de la mina era un laberinto de túneles. Elvira no necesitaba un mapa. Don Anselmo le había enseñado a leer el subsuelo. Siguió el túnel principal, el de la extracción, hasta que llegó a una bifurcación. A la izquierda, el museo. A la derecha, un túnel sellado con una pared de ladrillos. En la pared, un pequeño nicho. Elvira metió la mano y encontró un interruptor oculto. Presionó. La pared de ladrillos se deslizó hacia un lado, revelando una cámara secreta. No era una cámara llena de oro. Era una biblioteca. Una biblioteca subterránea, climatizada y perfectamente conservada. Estanterías de madera noble llenas de libros, mapas, documentos y en el centro, una mesa de trabajo con un ordenador antiguo. El verdadero tesoro de don Anselmo no era material, sino intelectual. Elvira se acercó a la mesa. En la pantalla del ordenador, un mensaje. Bienvenida, Elvira. El reconocimiento es tuyo. Don Anselmo había pasado sus últimos años, no buscando oro, sino digitalizando y catalogando el archivo histórico de la Casa de Alba, el que se creía perdido en la Guerra Civil. Había encontrado documentos que probaban el linaje de Elvira, sí, pero también documentos que revelaban la verdad sobre la mina de Almadén. La mina no estaba agotada. Había sido cerrada por un grupo de empresarios corruptos, los mismos que habían arruinado a don Anselmo, para controlar el mercado mundial del mercurio. Y entre esos empresarios, el nombre de don Ricardo Gómez aparecía en varios documentos. Elvira pasó horas en la biblioteca absorbiendo la verdad. La burla, el aislamiento, la resistencia. Todo había sido parte de un plan maestro para proteger esta verdad. Mientras tanto, en Almodóvar del Campo, el sargento Javier, frustrado por la fuga de Elvira, regresó a la Casa del Silencio. Esta vez con una orden judicial para excavar. Encontraron la cómoda, la movieron y revelaron el pozo. Lo que encontraron en el fondo no fue el cuerpo de don Ricardo, sino un agujero lateral, un túnel de drenaje que don Anselmo había modificado. El túnel conducía a una pequeña cámara subterránea, sellada con una puerta de hierro. El sargento llamó a los bomberos. Rompieron la puerta. Dentro encontraron a don Ricardo, Paco y Jesús. Estaban vivos, pero deshidratados y cubiertos de lodo. Habían estado atrapados durante 3 días. Pero lo más importante que encontraron fue el diario de don Anselmo, que Elvira había dejado en la tumba. El sargento lo leyó, y la verdad, como el mercurio, se deslizó entre sus dedos. El reconocimiento de Elvira comenzó con la humillación de sus verdugos. Don Ricardo fue arrestado no por desaparición, sino por intento de allanamiento de morada, y gracias a la información del diario, por fraude y conspiración. Su ambición, su codicia lo habían llevado a su propia trampa. Elvira regresó a Almodóvar del Campo una semana después. No regresó como la viuda pobre, sino como la dueña de la verdad. El sargento Javier la esperaba en la Plaza Mayor. Le devolvió el diario. Doña Elvira, dijo, con una reverencia que no era de un policía a un ciudadano, sino de un hombre a una noble. Mis disculpas, su marido no estaba arruinado, estaba protegiendo la historia de España. Y usted, doña Elvira, es una heroína. El pueblo, que antes la había condenado al aislamiento y la burla, ahora la miraba con asombro y respeto. La casa, el esqueleto de la ruina, se convirtió en la casa del secreto. La catarsis de Elvira no fue en un grito, sino en un acto de generosidad. Usó los documentos de la mina para exponer la corrupción y, con la ayuda de la Fundación Ecologista, transformó la mina de Almadén en un centro de investigación histórica y un museo, un monumento a la resistencia de su marido. En cuanto a la Casa del Silencio, Elvira no la vendió. La restauró usando los fondos que don Anselmo había dejado en una cuenta secreta revelada en el archivo de la mina. La casa se convirtió en la sede de una fundación para ayudar a las viudas de la comarca, un lugar donde el aislamiento se transformaba en comunidad. Elvira, la mujer que era un eco, se convirtió en una voz. La lección de moral resonó en todo Almodóvar del Campo. El verdadero valor de algo no está en lo que la gente dice que vale, sino en el secreto que esconde y en la dignidad de quien lo protege. Elvira de Tormes, la viuda que todos creían arruinada, se sentó en el porche de su casa restaurada, bebiendo un café.
El gato Lázaro se acurrucó a sus pies. La burla se había extinguido. El aislamiento había terminado. La resistencia había triunfado. El descubrimiento interno había traído la paz. Y el reconocimiento era dulce. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido la lucha de Elvira en tu propia piel, te pido un último favor. Comenta con la palabra reconocimiento para mostrar tu apoyo a Elvira y a todas las personas que resisten en silencio. Y si quieres más historias que te hagan sentir, que te hagan pensar y que te demuestren que la justicia poética existe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hasta la próxima historia. Fin.